Estamos repasando y estudiando algunas secciones, algunas materias de esta. ¿Alguien se acuerda que fue? ¿Lo tienen? Pantalla. Dice el texto: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará tu nombre, Selah. Venid y ved las obras de Dios, temible en hecho sobre sus hijos, los hijos de los hombres. Si se dan cuenta, en este texto hay un énfasis que quise marcar y trata acerca de las obras de Dios, el actuar de Dios, lo que Dios ha hecho. En este pasaje, ¿a qué se está refiriendo el salmista con las obras de Dios? ¿Qué es lo que está recordando acerca de las obras de Dios? Fíjense ustedes en el versículo 6, ahí acompáñenme ahí a su Biblia, 66:6, 666. Convirtió el mar en tierra seca, cruzaron el río a pie, regocijémonos allí en él. ¿A qué obras se está refiriendo este pasaje? ¿Perdón? ¿No escuché? ¿Cómo? Ahí está en el pasaje, en el texto, versículo 6. La salida de Egipto, la entrada a la tierra prometida. Está describiendo el salmista las obras de Dios en una sección de lo que Dios ha hecho en el pueblo de Israel. Los ha librado de una mano poderosa, pasaron el mar, pasaron el río también, y todo estas son las obras de Dios. Entonces, hermanas, hermanos, ¿ustedes han experimentado las obras de Dios en sus vidas? Yo estoy seguro que sí. Y el día de hoy precisamente toca la lección número 6 acerca de las obras de Dios. Lección 6, las obras de Dios. Y esto ya nos introduce, hermanos, a una reflexión interesante. Porque si decimos que Dios actúa en la humanidad, en el mundo, entonces eso echa por tierra la visión deísta, con D, deísta. ¿Qué significa la postura deísta? ¿Alguien se acuerda? Ya lo hemos visto. Deísta. Exacto, Dios crea todas las cosas, pero se va de vacaciones y deja el mundo en su curso. No le interesa, no interactúa con la creación. Y este tema ya introduce la idea de que Dios no es un Dios deísta. Dios está actuando constantemente en la creación, en medio de nosotros. Vamos a ir a un texto que es el texto base, el texto a memorizar para que ustedes lo vayan apuntando, tomando notas. Isaías 44:24. Le voy a pedir a mi hermano Carlitos que si lo puede leer, por favor. Así dice el Señor, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, el Señor, que lo hago todo, extiendo solo los cielos, extiendo la tierra por mí mismo. Estamos hablando de las obras de Dios, lo que Dios hace. En este pasaje, ¿cuáles son las obras de Dios? ¿Cuáles serían, hermanos? ¿Sí, hermana? Una parte de la creación que nos formó. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Ve algo ahí? ¿Nota ahí algo en el texto? Que no sean los del seminario, porque los del seminario pues ya saben todo esto, son maestros.
¿Alguien más? La creación del universo, hablamos de la creación. ¿Algo más se identifican por ahí? Redentor. ¿Eso es una obra de Dios? ¿La redención? Sí. Así que fíjense, desde este pasaje vamos a hablar de dos obras de Dios más grandes, las más generales. Siguiente diapositiva. Estamos hablando acerca de Dios como creador y como redentor o salvador. Desde este pasaje que vimos, por ejemplo, ahí dice en ese texto, así dice Jehová, que te formó del vientre, yo Jehová, que hago todas las cosas. Ahí estamos hablando de Dios como creador, ¿verdad? Dios crea todas las cosas. ¿Esa es una obra de Dios? Sí. Otra obra de Dios que ese texto marca es acerca de la redención, de la salvación. Yo Jehová, tu redentor. Así que el día de hoy vamos a ver estas dos secciones. La creación como una obra de Dios y la redención o salvación como una obra de Dios. Muy bien, vamos a avanzar entonces a la primera sección, a la creación. Y si tienen alguna pregunta, hermanitos, interrumpan la clase, ¿va? Bien, la Biblia empieza precisamente con la revelación acerca de que Dios ha hecho todo lo creado. Es el ser supremo que ha creado los cielos y la tierra. Génesis 1:1, vamos a decirlo todos juntos. 1, 2, 3. Esto ya lo hemos visto varias veces. La Biblia así inicia, así comienza, diciéndonos que Dios creó todas las cosas. ¿Qué cosas? Tanto las visibles como las invisibles, tanto las macro como las micro. Dios creó absolutamente todo. ¿Los ángeles son creación de Dios? Todas las cosas son creadas por Dios. Las que podemos ver, las que no sabemos de su existencia, no podemos verla, como los ángeles, seres espirituales, pero todo fue creado por Dios. Yo les pregunto, hermanos, ¿qué es lo que pasó antes de Génesis 1:1? ¿Qué pasó antes de Génesis 1:1? Hermana, ¿quería decir algo? Es una pregunta capciosa. La Biblia no nos da información de qué es lo que sucedió antes de la creación. La historia de la humanidad comienza simplemente diciendo, Dios creó todas las cosas. ¿Sale? Entonces, no nos preocupemos por qué pasó antes, cómo estaba Dios. Podemos llegar a ciertas conclusiones filosóficas, pero la Biblia inicia desde Génesis capítulo 1, versículo 1. Ahora, noten muy bien que este pasaje ha sido tomado para poder ayudarnos a entender cosas que este mismo pasaje nos enseña acerca de la creación de Dios. ¿Qué es lo que Dios creó aquí en este pasaje? Génesis 1:1. ¿Qué creó Dios? Ahí por ahí mencionaron el tiempo. Realmente, de manera implícita, el tiempo era necesario para que hubiera todo este movimiento que estaba empezándose a crear. El tiempo, la materia, el espacio, como aquí los cielos lo muestra. Entonces, desde este punto se puede mostrar de que en el principio se refiere al tiempo, los cielos se refiere al espacio y la tierra se refiere a la materia. Todo eso podemos decir acerca de Génesis 1:1. Entonces, una pregunta que yo quiero que podamos reflexionar y ver algunas posiciones es la siguiente. Siguiente diapositiva. ¿De dónde salió todo el universo? ¿De dónde? La pregunta no se refiere solamente a si Dios lo creó, ya sabemos que Dios lo creó, pero ¿Dios tomó algo de algún lugar para crear todas las cosas? Lo vamos a ver. Vamos a ver tres posiciones, tres locuciones que han habido a través de la historia. La primera de ellos, en la siguiente diapositiva, es una creación ex materia. Esta palabra es latín, ex materia. ¿Qué significa ex materia? A partir de la materia. Lo que significa esta idea, que obviamente se ha diseminado varias veces por muchas partes, de que en el principio algunos sostienen que la materia era eterna, haciendo ver que Dios no existía en un principio, sino que la materia era eterna, y la materia como eterna, ella misma de manera espontánea, en algún momento singular, dio origen a todas las cosas creadas, en esa cosa que llamamos de Big Bang, ¿no? En ese momento singular que se expandió. Los materialistas dicen que Dios no es necesario para eso. La materia puede haber sido eterna, y desde la materia se crearon todas las cosas. Pero eso, hermanos, hermanas,
Es falso, porque la misma ciencia ha demostrado que la materia no se conserva en su estado inicial, sino que va deteriorándose su energía, se va acabando su energía, de tal manera que los científicos dicen que va a llegar a un punto donde esta energía se va escaseando de la materia. Por lo tanto, si la materia tiene un fin o un próximo fin, tuvo que haber tenido un inicio, y entonces la materia no pudo haber sido eterna. Por lo tanto, la materia no pudo haber sido la materia prima sobre la cual se han creado todas las cosas. No puede ser ex materia. Otra posición, otra visión que han tratado de explicar. La siguiente diapositiva es una creación ex deo. La primera es ex materia, una materia que es eterna. Ya vimos que eso es falso. La siguiente, ex deo, significa a partir de Dios. Es decir, Dios es como la materia prima y todas las cosas creadas son una emanación de Dios. Es decir, que el universo forma parte de Dios, está en Dios. Esta es la visión también panteísta, donde el panteísmo dice que todas las cosas son Dios. Y ya hemos visto que eso no es posible, porque la creación es una cosa y Dios es otro ser, ¿sale? Entonces esta visión de ex deo no puede ser. Esto ustedes lo tienen que tener en su bagaje, hermanas, para que si algún día ustedes les dicen algo de estas cosas, ustedes pueden tener respuesta. La última expresión, locución latín, en la siguiente diapositiva, es creación ex nihilo. ¿Alguien ha escuchado esa expresión? Bueno, en los círculos académicos se dice esa expresión. Esta expresión significa a partir de la nada. La creación tuvo su origen a partir de la nada. Obviamente, nosotros como teístas sabemos que realmente no es que no había nada en un principio, sino que estaba Dios eternamente. Pero cuando hablamos de que la creación es ex nihilo, hablamos que la voluntad de Dios, sin una materia previa, dio origen a toda la materia. Por eso hablamos de que es una creación de la nada, ex nihilo. Fue la voluntad de Dios que aparecieran todas las cosas creadas, el universo completamente entero. Así que la explicación más correcta desde las Escrituras y desde la ciencia es la creación ex nihilo. Los científicos dicen que de la nada no puede salir nada. Por eso es que decimos que la materia no puede ser eterna y esas cuestiones que acabamos de ver. Pero nosotros creemos que en un principio ya había alguien, Dios, y esta fuerza inicial, esta causa incausada, creó y originó todas las cosas que nosotros hoy vemos. Así que, ex nihilo. ¿Cómo sabemos eso desde las Escrituras? Vamos a ver algunos pasajes. Isaías 45, 18. Vamos al libro de Isaías 45, 18, que también va a estar ahí en pantalla en la siguiente diapositiva. Creación ex nihilo, desde la nada. En el hebreo existen algunas palabras para hablar acerca de la creación, del acto de creación, del acto de hacer cosas. Fíjense lo que dice este pasaje, Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová, que creó. Esa es una palabra de creación, de crear. Ahí está una palabra. Esta palabra es la palabra en hebreo bará, los cielos. Él es Dios, el que formó. Otra palabra que tiene que ver con el acto de crear, pero es una palabra diferente en el hebreo, y es yatzar. Continúo diciendo, la tierra. El que la hizo, otra palabra más que tiene que ver con el acto de hacer, de crear. Aquí se usa la palabra asá. Y la compuso, no la creó, bará, en vano, para que fuese habitada. La creó yatzar, yo Jehová, y no hay otro. Fíjense que en este mismo texto se mencionan tres palabras diferentes para hablar de la acción de Dios de crear. Pero cada palabra tiene su significado, tiene sus implicaciones. Miremos ahí en las diapositivas que está ahí. La primera palabra, yatzar, ¿qué significa? Exactamente, formar, amoldar, moldear. Y esta palabra yatzar que tenemos aquí en nuestro propio texto da la idea de un artesano que toma una masa y la empieza a formar.
a moldar, a crear. Eso es lo mismo que vemos ahí en el texto que estoy poniendo ahí, en Génesis 2:7, donde la Biblia dice: entonces Dios formó Yatzar, al hombre del polvo de la tierra, y sopló aliento. Dios formó al hombre. Había algo ya existente y Dios tomó eso y formó al hombre. Pero también es creación. Esa es la palabra Yatzar. La segunda palabra, asa, ¿qué significa ahí en la diapositiva? Crear, hacer, fabricar, transformar. Nuevamente es una palabra que tiene que ver con el acto de crear, pero esta palabra es usada como en un proceso de crear, de transformación, de fabricar, como un proceso. Fíjense, por ejemplo, vayan conmigo a Éxodo 24. Éxodo 24, esa no está ahí, pero Éxodo 24. Y ahí mismo se usa esta palabra de asá. El que lo tenga lo puede leer. ¿Dónde está la palabra asá ahí? En no te harás imagen, no te formarás imagen, no te crearás imagen, no estarás haciendo de manera fabricada algo como una imagen. Ahí tenemos la palabra asá. También, regresamos ahí está en la diapositiva, Génesis 1:7 menciona esta misma palabra donde dice: Él hizo, asá, Dios, la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue y hizo así. En Génesis también nos ocupa esta misma palabra. Entonces ya tenemos dos palabras, Yatzar y asá. No necesitamos tanto definirlas, aunque ya tengo ahí la definición. Todavía no, Gloria. Bueno, ya la pusiste ahí. La palabra que nos compete, que está en Génesis capítulo 1, versículo 1, es la palabra vará. Esta palabra vará aparece 47 veces en el Antiguo Testamento, 21 de ellas aparecen en Isaías, y siempre vará se refiere a Dios como el sujeto que está creando las cosas. Y esta palabra vará tiene su implicación de crear precisamente de la nada. Por eso es que inicia esta palabra vará en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vará, desde la nada. No tomó nada en particular para crear las cosas, sino que fue Dios, su propia voluntad, la que hizo que las cosas se hicieran. Y Dios dijo: sea la luz, y la luz fue. Vará, se creó todas las cosas. Ok, entonces hemos visto que la palabra vará que tenemos ahí en esta grafiquita se refiere únicamente y exclusivamente a Dios, el acto creativo de Dios, el decreto de Dios. Dios dice y se hace. La palabra de Dios que se ejecuta y se hace las cosas. ¿Nosotros, hermanos, tenemos la capacidad de crear cosas? Sí, ¿verdad? Algunos de aquí quizás son carpinteros, algunos son, no sé, yo soy programador, entonces yo creo sistemas. Entonces somos creadores de muchas cosas, pero en el sentido de vará solamente es Dios. Solamente Dios puede crear de la nada, por su propia voluntad, por su palabra. Fíjense ustedes muy bien esta declaración. Ustedes díganme qué piensan de esto. En la siguiente diapositiva, Gloria. ¿Sí la ven? Dice lo siguiente, escúchenlo. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. ¿Qué piensan de eso? ¿Es correcta esa forma esa expresión? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Qué piensan, hermanos? No sé, pero no pensemos solamente en eso, sino ¿está bien esa declaración o está mal? ¿Cuáles serían sus implicaciones al creerla o al asumirla? Pareciera un proverbio, ¿va? Ajá, ¿Frank? No, se podría decir que es ambas. Si esto viene de parte del mensaje de Dios, es completamente cierto. Porque Dios habló
Así es, hermanitos. Fíjense, ya en la siguiente diapositiva van a saber de quién es esta palabra, esta frase que la dicen todo el tiempo en su iglesia. De Cash Luna. Y ya ustedes asocian con Cash Luna como que, entonces sí está mal la palabra. Bueno, hermanos, tenemos que razonar en lo que está diciendo. Porque las implicaciones de esta frase es de que les dice a su audiencia en cierta medida que ustedes tienen una capacidad creativa, un poder de declarar cosas, de traer cosas que no eran como si son, como si hubieran sido, ¿no? Entonces, esa forma de ver la vida o la forma de interactuar con la creación es equivocada, hermanas, porque nosotros no tenemos la capacidad ni la facultad de decretar ni siquiera qué es lo que vamos a hacer mañana y que se cumpla. No se puede hacer. Podemos decir, al ratito voy a comerme unos taquitos, pero no estoy seguro si eso va a suceder. Pero Dios, cuando dijo que sucedieran las cosas, realmente sucedieron. Su acto creativo es sin igual, poderoso, invencible, indestructible, y se hacen las cosas. Esta expresión es equivocada, hermanos, totalmente equivocados. No somos una especie de Jehová Juniors que tenemos poder en nuestra boca. Nuestro poder no proviene de nuestra boca, sino de las palabras de Dios. ¿Ok? Bien, hemos visto varias cositas acerca de la creación, pero avancemos a otro aspecto más. Porque la creación, ¿quién creó todo lo existente? Dios creó todo lo existente. Pero como hemos visto, Dios es un Dios que subsiste en 3 personas. Siguiente diapositiva. La creación termina entonces siendo también una obra de la Trinidad. Acompáñenme algunos textos. Primera de Corintios 8, versículo 6. Primera de Corintios 8, 6. Voy a leer la primera parte para ustedes. ¿Ya la tienen ahí? Primera de Corintios 8, 6. ¿Sí? Dice la primera parte: para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, y el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. ¿Quién creó todas las cosas conforme a ese pasaje? Dios, el Padre. El Padre también entonces en la Trinidad es creador, es llamado creador. Él es el que decreta todas las cosas. Santiago 1:17, que también está ahí, dice: toda dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Es por medio del Padre que son todas las cosas creadas. Él decretó todas las cosas. El Padre en la Trinidad, el Creador. Siguiente diapositiva. El Hijo. Ahí mismo en ese pasaje, 1 Corintios 8:6. Dice más adelante, fíjense ustedes, ahí en 1 Corintios 8:6. Y un Señor, en su segunda parte, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Quién creó todas las cosas? ¿O el medio? Conforme a ese pasaje. Cristo. Así que tenemos que el Padre decreta, el Hijo ejecuta todas las cosas, por medio de Él son creadas todas las cosas. Veamos otro pasaje más. En Hebreos 1:12, 1 al 2. Les voy a pedir que busquen Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Por quien asimismo hizo el universo. Nuevamente vemos que el Hijo también es mencionado como un agente creador, el Hijo de Dios. Siguiente diapositiva. El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Espíritu Santo en la creación en Génesis 1, en Génesis capítulo 1? Moviéndose. El Espíritu Santo estaba moviéndose sobre las faz de las aguas. El Espíritu Santo estaba no inmóvil, sino moviéndose. Y la palabra ahí para moverse, ustedes la han escuchado, es una palabra que tiene que ver con una ave, un ave, ¿no? Un pájaro, que está como volando sobre su nido, sobre sus polluelos, está ahí como cuidándolos, está ahí como sosteniéndolos. Ese tipo de idea es la misma que se menciona en Génesis 1:2, cuando habla del Espíritu Santo que se movía, estaba adornando, estaba sosteniendo, estaba ornamentando. Todo eso el Espíritu Santo está haciendo. Muy bien,
Por lo tanto, hermanos, hermanitas, hermanos, la creación es una obra de Dios, pero también es una obra, al mismo tiempo es una obra del ser trino, de las personas de la Trinidad, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. El Padre decretando como si fuera un diseño, estableciendo el diseño, el Hijo siendo el ejecutor de ese diseño y el Espíritu Santo adornando y sosteniendo todas las cosas de la creación. Tenemos un Dios, hermanos, que creó todas las cosas y cada persona de la divinidad tiene una función en la creación. Muy bien. Hermanos, entonces, en la siguiente diapositiva, al nosotros pensar en Dios, en la obra de Dios, en la creación, podemos llevarnos algunas aplicaciones de todo esto, hermanos. Esta obra de Dios es una obra que revela el carácter de Dios. Al Dios mostrar la obra de la creación, ¿cómo vemos a Dios? ¿Qué nos dice esto de Dios? ¿Qué nos dice de Dios? ¿Cómo es Dios en la obra de la creación? ¿Cómo es? ¿Cómo se manifiesta? ¿Perdón? Perfecto, un Dios perfecto, ¿qué más? Todopoderoso, ¿qué más? Amoroso, este Espíritu Santo está revoloteando, está cuidando, sosteniendo, ¿qué más? Inteligente, creativo, ¿qué más? Misericordioso, de orden. ¿Se dan cuenta? Solamente en reflexionar y en meditar de Dios como creador, revela muchas cosas acerca de Dios de las cuales podemos adorar y abrazar. Fíjense ustedes, acompáñenme a ese mismo texto que está aquí. Salmo 8, versículo 3 al 4. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Salmo 8, 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del hombre para que lo visites? Fíjense cómo la reflexión del salmista es, al mirar la obra creadora de Dios, él reflexionó y dijo, ¿quién soy yo para recibir algo de ti? Si tú eres poderoso, soberano, si tú estás por encima de mí, superior, si hay planetas más grandes que yo, hay animales más grandes que yo, hay un montón de cosas más grandes que yo y mejores que yo en cierta forma. ¿Quién soy yo para que tú te fijes en mí? David está reflexionando esto a partir de considerar a Dios como creador. ¿Qué más podemos aprender acerca de la obra de Dios, de la creación? Bueno, también, como inciso B, es una obra que apunta a una dimensión espiritual. Acompáñenme a ese pasaje, 2 Corintios 4:6. La obra de la creación apunta a una dimensión mayor, trascendente, espiritual. 2 Corintios 4:6. El que lo tenga, adelante. Ya no se pudo, hermana. Sí, hermano. Pues Dios, que dijo que las tinieblas resplandecerán a la luz, Él es el que ha complacido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Cristo. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Cuándo fue eso? Génesis. Pablo está trayendo a la mente de su audiencia el acto del poder de Dios en Génesis 1. Y ahora mismo Pablo dice, ese mismo Dios que dijo sea la luz desde las tinieblas y que trajo la luz, es el mismo Dios poderoso que ha hecho resplandecer el Evangelio en nosotros. La obra de Dios de la creación apunta a que podamos ver que este mismo Creador santo, perfecto, que ordenador, amoroso, todopoderoso, es el mismo Dios que nos ha guiado y conducido a salvación, que ha resplandecido el Evangelio de Dios en nuestros corazones. Entonces, ¿no es esto, hermanos, maravilloso? Que ese mismo Dios poderoso de Génesis 1:1, ese mismo Dios poderoso que te ha salvado y que sigue resplandeciendo en tu corazón. Y esto nos lleva, hermanos, a nuestra segunda obra de Dios. Punto número 2, en la siguiente diapositiva. Ya hablamos de Dios en la creación, esta obra de Dios, y como segundo punto, la salvación. Isaías 44:24 dice, así dice Jehová, tu Redentor. Esta palabra Redentor tiene que ver con la palabra de salvación, de libertador, de rescatador.
Todo esto tiene que ver con la parte de salvación, de redención. Entonces, hablamos de esta obra de Dios. Toda vez que era necesario que el hombre fuera rescatado, y cuando es rescatado, hablamos de una salvación, liberación, redención. Fíjense un texto en la Biblia, Deuteronomio 15:15, que está en la siguiente diapositiva. Deuteronomio 15:15, y dice lo siguiente: y te acordarás que fuiste esclavo en tierra de Egipto. Cuando estaban en Egipto. Y que el Señor tu Dios, ¿qué? Te redimió, te salvó, te libertó. Por eso te ordeno esto hoy, y empieza a decir varias cosas. Aquí mismo Dios se identifica como redentor, como salvador, ¿sí lo ven? Te acordarás de que fuiste, el Señor tu Dios te redimió. ¿De qué redención está hablando aquí? ¿De qué salvación está hablando aquí? Cuando estaban en Egipto, estaban esclavos en Egipto. De ahí los redimió Dios. ¿Qué otros actos de salvación, de liberación, se acuerdan en el Antiguo Testamento? ¿Alguien? ¿Se acuerda de alguno? ¿Perdón? Cuando regresan de Babilonia, vemos ahí nuevamente la salvación. ¿Algo más? Los filisteos, en el libro de Jueces, todo el tiempo Dios manda a un libertador, y en última instancia, ¿quién los libera? Dios. Dios está libertándolos. Toda vez que vemos en la Escritura un momento de peligro y Dios interviene y los rescata, eso es un acto de salvación, de redención. ¿Está apuntando todo eso? ¿Perdón? Con Noé, con David y Goliat, lo que vimos ayer con las damitas. Todo esto nos habla acerca de forma seminal, como atisbos, de la actitud de Dios de salvar a personas de un momento de peligro, de muerte incluso. Cada uno de estos actos que vemos en las Escrituras y instrumentos que Dios ocupó, nos hablan de Dios como un Dios que salva, que rescata, que redime. Entonces, ¿dónde comenzó en la Biblia la declaración de parte de Dios de que iba a salvar al género humano? Génesis 3:15. Desde ahí, en la siguiente diapositiva, se hace la declaración de salvación, se decreta un evento de salvación, donde dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y esta simiente herirá en la cabeza a la serpiente, y tú le herirás en el talón, en el calcañar. Desde ahí Dios estaba diciendo: va a venir un salvador, va a venir un rescatador. Esto que ha sucedido en ustedes con la caída de Adán y Eva, que ha sucedido que todo el universo cambie su forma y que ahora esté en maldición, va a venir uno que va a transformar todas las cosas y va a libertarlos y va a quitar la maldición completamente. Y esto se manifestó en el Nuevo Testamento, se cumplió lo que tienen ahí en el pasaje. Esta es la ejecución de ese decreto poniéndose en marcha. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él ¿qué? Salvará. He aquí el hijo de la mujer, de Eva, uno de la simiente de Eva, que vendría a salvar al pueblo de sus pecados. Salvar al pueblo de sus pecados ¿significa que estamos en una situación de peligro? ¿La humanidad está en una situación de peligro? ¿De qué nos va a salvar? ¿De qué nos va a salvar Dios? El infierno. ¿De qué más? De nuestros propios pecados. De una separación eterna de Dios. De eso, de la maldición de la muerte. De la condenación eterna. Y Jesucristo es enviado aquí para poder deshacer las obras del diablo y salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Y cuándo se diseñó ese plan? La Biblia nos dice que desde el propósito eterno de Dios se hizo este plan en Efesios. Es decir, que cuando Adán y Eva cayeron, Dios no dijo: oh, no sé, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Ahora hay que hacer un plan diferente y hay que hacer algo para poder salvar al pueblo. No, Dios no lo hizo así, sino que todo estaba dentro de su plan, desde la eternidad pasada. Dios diciendo: salvaré a este pueblo, y este pueblo se va a extraviar, y este pueblo se va a rebelar contra mí, pero yo salvaré a este pueblo. Desde la eternidad Dios manifestó este plan.
Muy bien. Entonces, ¿quién nos salvó, hermanos? De la condenación eterna. ¿Quién nos salvó? Dios. Dios nos salvó. ¿Preguntas hasta aquí, hermanos? ¿Hermanos? ¿Dudas? Bien, de la misma forma que sabemos que Dios nos salvó y sabemos que Dios subsiste en tres personas, también podemos hacer lo mismo de que la salvación es una obra de la Trinidad. En la siguiente diapositiva. La obra de la redención o salvación es una obra trinitaria. Acompáñenme a Efesios, capítulo 1, que es el texto por excelencia donde se muestra ahí a las tres personas del ser de Dios. Efesios capítulo 1. Y fíjense ustedes mismos, Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Dense cuenta de las cosas que Dios hace. Aquí va a hablar acerca del Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué hace el Padre? Nos bendice. Continuemos. Espiritual en los lugares en Cristo, porque Dios nos escogió. ¿Qué hace el Padre? Nos escogió, nos escoge. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó. ¿Qué hace el Padre? Nos predestina para la adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Entonces fíjense que en la obra de salvación, el Padre lo que hace es elegirnos, nos predestina, nos bendice, todo eso lo hace Dios. Y en esos pasajes que acabo de dar lectura, ¿qué es lo que hace el ser humano? ¿Qué es lo que se manifiesta ahí que hace el ser humano? Absolutamente nada. No hace nada el ser humano. El ser humano solamente recibe esa bendición. Es escogido, es predestinado, pero el ser humano no hace nada. Es una obra exclusivamente del Padre. El Hijo redime. Fíjense en Efesios igual. Efesios 1, 7 al 12. Dice, en Él tenemos redención. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús entonces aquí? En la salvación. Nos redime. Esta parte de redimir implica el ofrecimiento de toda su vida, de su sangre, para salvarnos de nuestros pecados. Continuemos. Efesios 1:7. Mediante su sangre, Él da su sangre, que nos da el perdón de pecados. ¿Qué es lo que hace el Hijo? Por medio de Él es que podemos recibir el perdón de pecados. Versículo 8. Que nos ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su buena intención que se había propuesto en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto de los que están en los cielos como de los que están en la tierra. También en Él, en Cristo, hemos obtenido herencia. ¿Qué nos ha dado Cristo? Una herencia. Y así podemos continuar en las demás cosas, pero fíjense nuevamente que todo lo que dice Efesios capítulo 1, 7 al 12, habla exclusivamente de lo que hace Jesucristo. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros ahí? Nuevamente nada. Continuamos. El Espíritu Santo. Efesios 3, 14. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en la obra de salvación? El Espíritu Santo dice que nos sella. El Espíritu Santo es el sello en nosotros. Y es las arras que aseguran el cumplimiento de redención final. Nuevamente, ¿qué es lo que hacemos nosotros ahí? Por un lado nada, pero lo que el texto también dice es de que nosotros oímos el Evangelio y creímos al Evangelio. Pero en última instancia, todo lo que está mencionando este Efesios aquí, la obra es exclusivamente ¿de quién? De Dios. Dios es el Salvador completo y final de todas las cosas. Por lo tanto, siguiente diapositiva. En la obra de la creación, esta obra es una obra monergista. ¿Qué significa una obra monergista? Mono es uno, energón es obra, entonces es solamente uno el que obra. En la salvación, solamente Dios es quien obra en su mayoría, completamente todas las cosas para salvar a un pecador. Es monergista completamente. ¿El hombre coopera en la salvación con Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Y la fe no es cooperación con Dios?
termina siendo la fe un don de Dios, como lo está ahí puesto, ¿no? Efesios 2:8 dice, porque por gracia, subrayen gracia, sois salvos, subrayen salvos, por medio de la fe, subrayen fe, y esto, la gracia, la salvación y la fe, no es de vosotros, sino que es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Por eso es que decimos que la salvación pertenece a Dios. Nosotros respondemos a su amor, pero toda la obra la hace completamente Dios. La salvación enteramente es de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el hombre busca a Dios. Dice que nadie busca a Dios. No hay justo ni a uno. Y que aquellos que buscan a Dios, aún su intento de buscar a Dios, fallan, se desvían, cambian la gloria de Dios por cosas incorruptibles. Entonces, la salvación entera y completamente es de Dios. ¿Qué más podemos decir acerca de esta obra de salvación? Siguiente diapositiva. Es que la obra de Dios de salvación es un proceso. Es un proceso. No es un evento solamente, sino es un proceso. En el pasado, en el presente y en el futuro. En el pasado, aquellos que han creído en Jesucristo han sido salvados. Esto es la justificación. Han sido declarados justos por medio de la obra de Dios. Inciso B, estamos siendo salvados. Esto es la santificación. Hermanos, ¿seguimos siendo salvados por Dios? ¿De qué forma? Rescatando de la influencia que todos los días tenemos del pecado. Sin duda, todavía hay un remanente, este conflicto de los deseos que hay en nuestro corazón. Y Dios lo que está haciendo es ayudándonos, santificándonos, purificándonos a través de la iglesia, a través de su palabra, a través de la relación unos con otros, guiándonos a mortificar el pecado que todavía está en nosotros y que tiene que ser mortificados. Ya fuimos liberados del pecado, ya no somos esclavos del pecado, pero estamos en un proceso de ser conformados a la imagen de Cristo. Estamos siendo salvados de ese pecado todavía. Y al final, inciso C, seremos salvos. Esto es la glorificación. La glorificación se refiere a ese momento donde Dios transformará nuestro cuerpo mortal en incorruptible y completamente toda presencia de pecado será quitada totalmente. La muerte será vencida, el pecado será quitado de nosotros y ya nunca más pecaremos. Y ese será uno de los gozos eternos de todo creyente, que estaremos con Dios y viviendo para su gloria plenamente y eternamente y para siempre. La salvación final, la glorificación. Entonces, hermanos, la salvación, la obra de Dios de salvación es un proceso. No es solamente que tú digas, no, yo hace 10 años fui salvo por Dios. Tú estás siendo salvado por Dios en el presente. Tú sigues creyendo a Dios en el presente y aún sigues teniendo la esperanza de que ese pecado sea quitado de ti completamente. Bien, hermanitos. Entonces, la salvación es enteramente del Señor. Es una obra gloriosa de nuestro Dios. El mismo Dios que creó todas las cosas es el mismo Dios que está salvándonos, justificándonos, santificándonos, y llegaremos a la glorificación. Entonces, siguiente diapositiva. La salvación es del Señor. Dios se lleva toda la gloria porque es su obra gloriosa. Y al rato precisamente vamos a cantar un canto que enfatiza la gloria de Dios, de darle gloria a Dios. Miren lo que dice este canto, que vamos a cantar al rato. Dice, cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz, la que me salvó. ¿Te acuerdas de ese momento, hermanos, cuando te salvó Dios? ¿Te acuerdas lo que era sin Cristo? ¿Te acuerdas la terrible condición en la que tenías tu vida, tu matrimonio, en tu casa, sin Cristo? ¿Te acuerdas cuál era tu destino eterno sin Cristo? Bueno, Cristo te salvó, Dios te salvó, me rescató y en un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria a ti, Jesús. Hermanos, siempre es bueno e importante y necesario recordar la obra de Dios de la salvación que ha sucedido en mi vida y en mis hermanos.
Siguiente diapositiva. Así entonces, hermanos, lo que hemos visto el día de hoy, lección número 6, las obras de Dios. ¿Cuáles son esas obras de Dios que hemos visto el día de hoy? La creación y la salvación. La creación inicia en Génesis capítulo 1. Así comienza la Biblia, donde Dios se revela como un Dios todopoderoso, majestuoso, hermoso, amoroso, que Dios creó todas las cosas, visibles e invisibles. Dios despliega su gloria al mostrarse como creador. Y también la Biblia, lo que hemos visto, la salvación, así termina Apocalipsis, donde Dios salva completa y perfectamente a aquellos que Él ha redimido, salvado. La creación empieza con Génesis capítulo 1, la salvación termina en Apocalipsis, donde dice, sí, ven Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? La obra de Dios en plenitud, totalmente. Muy bien. Entonces, hermanos, tenemos razones más que suficientes para adorar a un Dios y sus obras que ha hecho entre nosotros. ¿Tenemos razones, hermanos? Más que suficientes. Por eso estamos aquí reunidos. No para soportarnos solamente unos con otros, sino por causa de Dios, el Dios que te salvó. Y ese mismo Dios, dice en Filipenses 1:6, que estoy persuadido de esto, que el que comenzó, ¿qué? La buena obra la completará hasta el día de Jesucristo. Esta obra continúa, y nuestro Dios continúa, y nuestro Dios sigue siendo glorioso. Acompáñame, hermano. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que hemos tenido, Señor, en reflexionar acerca de tus obras grandiosas, poderosas, majestuosas. La creación misma, Señor, es un reflejo de tu gran poder y majestad, Dios. Pero cuánta mayor gloria hay en tu obra de salvación, Dios. Porque aún, Señor, siendo enemigos tuyos, decidiste amarnos, perdonarnos y darnos a Cristo Jesús en rescate por nuestros pecados, Señor, por tu gran infinito amor, Dios. Permítenos hoy en este día, Señor, como iglesia, poder adorar a este Dios glorioso y sus obras en medio de nosotros, a través de la predicación, a través de la alabanza, a través de las ofrendas, Señor, y que todo esto tú seas tenido por digno de honor, de gloria y de majestad. En el nombre de Jesús oramos todo esto. Amén.